Como la introducción, empezaríamos que el ventilador es un dispositivo que se utiliza en distintas áreas, como que es el hogar, en distintos sistemas industriales o en comerciales. Desde los hogares hemos utilizado distintos ventiladores en lo que es el funcionamiento de estos sistemas. En este sistema electromecánico inicia desde lo que es la conversión de energía a un sistema de fluido de que es el aire. Este trabajo se ve simple, pero no es así, ya que este es un proceso de lo que es electromecánico complejo en la que se convierte la energía, permitiendo lo que es un flujo necesario. En ese sentido, el ventilador es un ejemplo de un sistema electromecánico que se basa de principios fundamentales de la interacción de campos magnéticos. ¿Esto a qué se refiere? En el motor hay distintos sistemas mecánicos como magnéticos que hacen el funcionamiento de este ventilador. Por eso elegimos este sistema electromecánico. A través de la interacción de campos magnéticos, el ventilador también es capaz de convertir la energía eléctrica a lo que es un sistema de motor. En esta presentación exploraremos los componentes y principios que se utilizan para el ventilador electromecánico, analizando diferentes campos como lo que es la temperatura, lo que es el uso de cargas e incluso también lo que es zonas comerciales en las que se utilizan estos tipos de ventiladores, usando la fuerza electromecánica que se genera el movimiento del ventilador, permitiendo en diversos sistemas aplicaciones y prácticas. Como la introducción sería principalmente iniciar lo que es el proceso de este trabajo, obteniendo resultados en archivos como es el NX y el ANSYS, en los que se presentarán. La idea de crear el sistema electromecánico del ventilador surgió de la necesidad humana de controlar el flujo de aire y mejorar el confort ambiental, evolucionando gradualmente a lo largo de la historia, a partir de las soluciones simples hacia los dispositivos tecnológicos actuales. La necesidad de mover aire existió desde la antigüedad. Personas usaban abanicos manuales para refrescarse y en edificios grandes se diseñaban ventilaciones naturales para circular el aire. Pero la idea de un sistema mecánico para hacerlo surgió con el desarrollo de la ingeniería en la Edad Moderna, cuando se buscaban formas de automatizar esta área y cubrir necesidades más grandes. En el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, se empezaron a usar motores de vapor para accionar ventiladores de paletas grandes en minas y fábricas. La idea era para usar la energía mecánica rotatoria para mover aspas y succionar el aire contaminado o caliente. Este fue el primer esbozo del sistema electromecánico, aunque aún no era eléctrico. La gran ruptura llegó en el siglo XIX, con la invención del motor eléctrico. Aquí es cuando se convierte en energía eléctrica y en mecánica, con la hélice que se convierte en flujo de aire, para crear un dispositivo compacto, eficiente y fácil de usar. La idea fue conectar directamente el eje del motor a las aspas, eliminando la necesidad de transmisiones complejas como poleas, correas o dispositivos pequeños. Principios de conversión de energía eléctrica a mecánica. Es el principio base del sistema, el motor convertido a la energía eléctrica en energía mecánica rotativa mediante el efecto magnético. Cuando pasa corriente por las bobinas del extractor, se genera un campo magnético rotativo. Este campo interactúa como el campo magnético del rotor en motores de AC, por inducción en motores DC, por atracción, repulsión entre los imanes permanentes y bobinas, alimentadas, producidos por un torque que hace girar el rotor. Principios de inducción electromagnética para motores AC. Para motores de inducción, los más comunes en ventiladores domésticos, el campo magnético rotatorio del extractor induce una corriente en el motor, que es un circuito cerrado, como una jaula en ardilla. Según la ley de James, la corriente inductiva genera un campo magnético opuesto en el extractor, creando el torque de rotación.
No hay conexión eléctrica directa entre estator y rotor. Principio de generación de flujo de aire. La hélice de las aspas, convertidas en la energía mecánica rotatoria en energía cinética del aire, al girar las aspas, empuja o seducciona el aire, creando una diferencia de presión entre la entrada y la salida. Más importantes del ventilador dentro de su sistema electromecánico. Como número 1 tenemos el motor. Este es el componente central que aplica el principio de conversión de energía eléctrica a mecánica. Sin él no hay movimiento rotatorio para generar el flujo del aire. Como número 2 tenemos como hélices o aspas, la pieza que transforma la energía mecánica rotatoria en el flujo del aire siguiendo los principios aerodinámicos en su diseño, que vendrían siendo el ángulo, su forma y el número de aspas. El eje, como número 3, transmite el movimiento del rotor del motor a hélice. Es esencial para la sincronización entre el sistema eléctrico y aerodinámico. Su rigidez y precisión garantizan un giro suave y equilibrado. Como número 4 tenemos los cojinetes. Estos reducen la fricción entre el eje y las partes fijas, minimizando pérdidas de energía y vibraciones. Como número 5, los capacitores en motores de AC. Permite el arranque del motor al crear un campo magnético desfasado y mantiene su velocidad constante. Sin él, muchos motores no podrían iniciar su rotación o perderían estabilidad en la carga. Marco y soporte, como número 6. Garantiza la estabilidad estructural del sistema, resistiendo las fuerzas generadas por la rotación y así evitando los desequilibrios. También aplica el principio de seguridad y estabilidad, protegiendo tanto al usuario como a los componentes de este. Como número 7 tenemos el sistema de control, que vendrían siendo los interruptores de la placa del circuito. Estos regulan el funcionamiento, o sea, el encendido y el apagado, según los principios de control de velocidad en modelos avanzados. También permite ajustar y precisar opciones que optimizan la eficiencia y adaptar el flujo de aire en las necesidades. Para el siguiente sistema electromecánico, el cual es un ventilador, se desarrollaron sus dibujos a detalle, en el cual se usó el programa NX. Como primera parte del ventilador, se diseñó el dibujo a detalle de la hélice, el cual se hicieron las cotas de sus radios de cada hélice y los radios del tubo donde van colocadas cada hélice. Después, el punto 2, se hicieron las cajas o carcasas del ventilador, el cual para ellos se acotaron los radios y la altura de la carcasa. Después acotamos la base o soporte, que vendrían siendo las patas. Acotamos la altura, el ancho y el pequeño radio que se forma entre ellas. Por último, se hizo el dibujo a detalle de la rejilla de protección, el cual son simplemente acotaciones de los radios, la altura y ya. Por último, se hizo la acotación del dibujo a detalle del ensamble, el cual se puede presentar aquí, que es de un ventilador y todas sus componentes ya ensambladas. Vamos a presentar acerca de la solución nodal que se hizo en el programa ANSYS. Lo que trata de esa solución nodal es de un elemento BRIC de 8 nodos y honestamente aquí fue realizado el proceso y como se puede observar en esta imagen ya está el análisis de cargas en esta parte de que en una hay movimiento en el eje X y en la otra se mantiene fijo, ya que como en el eje de un ventilador lo único que se va a mover es el rotor y la otra parte es la que impulsa el aspa del mismo. Y aquí, como se puede apreciar, aquí está presentado. Se puede observar en esta siguiente imagen acerca del modelado de ANSYS. Se hizo el análisis nodal, como se comentaba, del procedimiento que se utilizó para definir las cargas en su forma estructural y también para sus cargas en su movimiento de la innovación en el eje X. Aquí, como se puede apreciar, aquí están los nodos
y la parte móvil, que es el eje X, y la parte fija, que es la que es del mismo rotor, que va a ser impulsado a través de un motor. Por eso no se puede mover en ningún grado de libertad, así que por eso está aquí fijo. Y aquí, como se puede observar en la siguiente imagen, se puede analizar el análisis estructural que se hizo acerca del eje. De las consideraciones que tuvimos es de un movimiento de 10, y a pesar de todo se denota aquí en esta área donde está en rojo, que es donde más sufre la condición a falla con carga. En esta siguiente imagen se puede demostrar cómo se hizo el análisis nodal acerca de la base que sostiene a las dos bases del mismo ventilador. ¿Qué proporciona esto? Nos proporciona una mayor sujeción al momento del área para que no únicamente estén al voladizo y tengan menor superficie a algún esfuerzo y disminuirlo principalmente. Ahí, como se puede observar en la siguiente imagen, podemos apreciar las denotaciones que se hicieron al momento de qué áreas se van a delimitar al momento de hacer el análisis de estructura. En este caso no se puede mover como es la base, mirándola así en una vista frontal, no se puede mover de lo que es y de este extremo y de ya que en esas dos partes van a ser coincidentes las bases del ventilador. ¿Y por qué marca esta solución de nodos? Nos marca esto ya que a pesar de todo siempre va a haber movimiento en esa parte, ya que ahí se encuentra el rotor, y al momento que gira puede hacer movimientos en el eje X, tanto en el Y y tanto en el Z. Por eso está definido así esta solución. Como se puede observar en esta siguiente imagen, podemos apreciar lo que es la simulación de cargas que se realizó a través del análisis de las mismas. Aquí podemos observar que siempre, a pesar de todo, se van a mostrar mayores dificultades y sobre todo mayor cantidad de cargas que se emplean a la mitad de la base, ya que aquí más se reparten las cargas, y donde más tienen reposo es en estas secciones transversales, ya que ahí no tiene ningún tipo de sujeción, y gracias al movimiento que se emplea a través del rotor es donde menos y donde más se pueden concentrar esfuerzos. Aquí en esta parte se puede observar el análisis nodal que se realizó para el ensamble, del cual, ya que no pudimos analizar los dos partes coincidentes del ventilador, ya que son un poco complejas de modelar y sobre todo hacer el análisis nodal, así que se hizo la parte donde se sujeta el rotor y también donde se sujeta la parte de la coincidente que tiene el ventilador. Esa es una etapa de la cual es donde se almacena alguna cantidad de esfuerzo, ya que al momento de emplear la velocidad del rotor almacena velocidades y sobre todo concentra esfuerzos. Por eso se hizo el elemento y el análisis nodal de esta misma solución.